¡Let's go! El visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Los científicos y la mayoría de los gobiernos coinciden en que estamos enfrentando una grandísima crisis global sin precedentes. Muchísimas especies al borde de la extinción y las temperaturas globales en aumento. Las soluciones basadas en la naturaleza, sin lugar a dudas, son las mejores. Garantizarían el bienestar humano, también protegerían y nos harían enfrentar una mejor forma al cambio climático y, por supuesto, nos ayudarían a proteger el planeta. Lo cierto también es que la naturaleza se encuentra en crisis. Estamos destruyendo especies a un ritmo 1000 veces superior que en cualquier otro momento registrado en la historia. Hoy en Let's Go hablamos acerca del cambio climático. Hoy contamos con la joven promesa de Gera contra la lucha del cambio climático. Tenemos la suerte de saludarla. Muy buenas tardes, Victoria Ballesteros. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, encantados de recibirte. Y si hacemos un poquito de resumen de tu currículum, la verdad es que es impactante. A tus tan solo 17 años ya eres miembro junior de la Academia de la Ciencia de Nueva York y, por si fuera poco, también miembro de Chicas para la Ciencia de la ODS. Bueno, nosotros encantadísimos de recibirte y sobre todo para poder hablar de un tema tan importante como lo es la lucha contra el cambio climático. Si te parece, vamos a empezar con esta entrevista en la cual queremos un poquito conocer cuál es la visión de los jóvenes y saber cómo se preparan en esta lucha que es vital para todos, pero sobre todo para nuestra generación. Bueno, una de las cosas que tú más resaltas a la hora de realizar tus discursos, te hemos podido escuchar en numerosas charlas y conferencias, es que, bueno, que aunque tú te dedicas en parte también pues a luchar por el cambio climático, no eres una experta en ello, pero sí es verdad que eres experta en desarrollar ideas y propuestas que sean innovadoras en este cambio. Si hablamos de esas ideas, ¿cuál podríamos mencionar en concreto? Creo que todos los jóvenes tienen un montón de ideas que a veces lo que necesitan es darle un poquito de coco y conseguir sacar una propuesta, pues hablando en entrevistas, hablando con gente que sepa en el tema. Por ejemplo, en mi caso, ya este año, bueno, en febrero, cuando fui a las Naciones Unidas, ya hablé de la importancia del agua, de que necesitamos hacer pues mejores equipos, canalones en las casas, tener un cuidado almacenándola y sobre todo tener una conciencia a la hora de hacer futuras construcciones de que es necesario empezar a tener ese espacio para guardar el agua. Años anteriores también hablé de la importancia de relacionar lo que es los lugares aislados, como puede considerarse físicamente Canarias, a través de las redes sociales, de los equipos de telecomunicaciones, de páginas web y demás. Otras ideas que podemos tener los jóvenes es cosas tan simples como pedir a las empresas que los envases de plástico, como pueden ser botellas de agua, le pongan una cámara de aire de manera que cuando se arruguen, floten y no se vayan al fondo, que es mucho más difícil de recoger. Hablando de botellas de aguas plásticas, pues cualquier tipo de plástico que con una cámara de aire, muchas veces tendemos a apretarlo y a tirarlo a la basura, o a veces hay personas que no tienen ni conciencia de eso y lo tiran al suelo, y a partir de ahí ya después se podrían recoger esas grandes islas de plástico mucho más fácilmente que si acabaran en el estómago de cualquier animal, que al final nos lo vamos a comer. Son ideas pues muy innovadoras, son distintas y me imagino que en estos organismos en los cuales tú también pues has tenido la inquietud de participar y de hacerte miembro, pues debe ser muy enriquecedor, ¿no? El ponerse a escuchar diferentes ideas de diferentes jóvenes de distintos, valga la redundancia, de distintos lugares del mundo. Es una forma de ampliar nuestras miras y de mejorar. Otra de las cosas que nos gustaría preguntarte, tú por ti misma has tenido esta curiosidad, ¿no? Por empaparte, por formarte y por pensar en cosas que puedan contribuir en esta lucha. Pero realmente los jóvenes estamos preparados, tenemos la formación suficiente en el campo pues de esta lucha, en el campo medioambiental. Realmente los jóvenes tristemente no hemos recibido la formación que necesitábamos para estar conscientes de lo que está sucediendo, y también hay que tener en cuenta es que no se sabía o no se hablaba tan abiertamente de lo que está sucediendo. Es ahora nuestro turno de formarnos en internet, hablando con personas, este tipo de entrevistas, en charlas, de lo que está sucediendo y sobre todo darle vueltas al tema internamente o con unos amigos y demás, porque hay tantas variedades, porque al fin y al cabo el cambio climático es solo un punto de lo que es el desarrollo sostenible, pero va desde economía hasta construcciones, hasta paz. Hay un montón de cosas, hay un montón de campos que realmente todas las personas tienen alguna sola cosa que les pueda interesar,
que esté vinculado, a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente. Y ahora es lo que nos toca a nosotros, formarnos nosotros mismos y asegurarnos de que la próxima generación sí que reciba esta formación desde el principio para que sean conscientes y no lleguemos a esta situación de que dicen que nos faltan 10 años antes de que el cambio sea irreversible. ¿Tú piensas que los jóvenes realmente nos estamos mojando en esta lucha? Hoy vamos a tener la suerte de poder hablar con un montón de personas, ya sean asociaciones, también representantes políticos que están representando pues esta lucha y jóvenes como tú pues que sí que tienen esa curiosidad y que sí han empezado a hacer un cambio efectivo. Pero ¿tú crees que la generalidad de los jóvenes realmente se están mojando en esta lucha? Creo que los jóvenes poco a poco a veces van mojando más. Sí que es cierto que a veces nos mojamos únicamente pues para seguir pues lo que a lo mejor puede ser salir a manifestaciones y dar un poco más la cara visible, pero hay jóvenes cada vez más que se ponen en el otro lado, porque al fin y al cabo el activismo no es solo ir a hacer una huelga o hacer una manifestación, sino también es investigar, hablar con los científicos, con los que realmente sean expertos, y cada vez hay más. Bueno, yo ahora mismo soy la coordinadora de alcance del grupo de Girls in Science for SDG, y durante estos últimos meses, creo que también pudo haber tenido alguna relación los confinamientos y demás, hemos tenido una subida en pico de la cantidad de solicitudes de personas que quieren interesarse, darle vueltas y sobre todo buscar soluciones, que es lo más importante ahora mismo. Bueno, son datos positivos y alentadores, ¿no? El ver que cada vez más y más jóvenes pues se quieren un poquito sumar a esto. Al final el conocimiento es poder y yo creo que si todos estuviésemos realmente enterados de lo que supone lo que está pasando en nuestro planeta, yo creo que todos nos involucraríamos un poquito más. Si pudieses cambiar una sola cosa, tan solo una, mira que hay millones que cambiar en esta lucha que tenemos que hacer del cambio radical de nuestra forma de consumo, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de vivir en definitiva, ¿qué sería, Victoria? El cuidado que hacemos de ella. Es decir, hemos visto que se habla de que se va a subir el nivel del mar, pero realmente lo que no se habla tanto y no se dice es que cada vez hay más sequías, que ya hay países que están utilizando el agua en los conflictos como una especie de arma de guerra, y ya está habiendo pequeñas pues peleas entre, por ejemplo, Estados Unidos y México por el control de las aguas, y es lo que me gustaría tener una conciencia, que hubiera una conciencia más importante en los jóvenes y que se cuidara más desde los organismos, desde los legisladores, desde cualquier persona que pudiera tener la importancia, haciendo canalones, evitando que también los residuos acaben en el agua, teniendo un cuidado de cómo la tratamos y demás. Bueno, me estuve empapándome acerca de todo lo que tú comentabas en esas conferencias y demás, y hemos visto que el agua es un punto prácticamente central de tu discurso. De hecho, también hemos visto, como decías, que el símbolo de la paz, pues obviamente tiene una ramita de olivo, esa paloma en el pico, y decías que debería incorporar también una gota. ¿Así de importante consideras el agua en esta lucha? Considero que es básico porque al fin y al cabo está relacionado con todo lo que hacemos, es decir, no podemos tener una economía fuerte si estamos teniendo una guerra por ese motivo, no podemos tener salud si no tenemos agua. Ahora más que nunca, con el tema de la pandemia que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de lo importante que es el agua para lavarnos las manos y hemos visto cómo es fundamental en todo lo que hacemos, por lo que creo que no tiene ningún tipo de sentido ahora mismo, y como hemos ido evolucionando, este símbolo de la paz sin una gota de agua es una representación de la misma. Muy interesante reflexión. Oye, ya para ir cerrando esta entrevista, Victoria, me gustaría preguntarte, tenemos formación deficiente, ¿no?, en este campo, por lo que hemos hablado, pero aún así tenemos muchísimas cosas a nuestro alcance para poder reflexionar de una forma efectiva acerca de esta problemática que está padeciendo nuestro planeta y que estamos padeciendo pues toda nuestra comunidad. Pero ¿qué herramientas reales podemos tener los jóvenes para enfrentarnos en nuestro día a día? Porque es cierto que bueno, pues hay muchísima información, pero realmente podemos hacer cosas muy sencillas sin tener que hacer grandes locuras, no hay que irse a otro lugar a ayudar, que sí que se puede, pero podemos hacer cosas desde nuestra casa, desde nuestro entorno. Mismo contamos con unas grandes ventajas que son las redes sociales, las páginas web y internet. Los jóvenes tenemos a golpe de clic de información, pero lo que sí que es muy importante, que es una herramienta que tenemos nosotros y que solamente nosotros podemos evolucionar, es la constancia que tenemos en una lucha y sobre todo lo críticos que somos con lo que nos dan la información que recibimos y sobre todo, bueno, valga la redundancia, me gustaría destacar la importancia de ser conscientes de lo que está más allá de lo que estamos viviendo. Es decir, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ser un poco más conscientes de que estamos en medio de una pandemia y que puede ser que a lo mejor ahora no tengamos síntomas o seamos asintomáticos, pero seamos portadores del virus, pero a lo mejor dentro de 20 años podemos tener síntomas o podemos tener algunos problemas achacados a esto.
y el cambio climático lo relacionaría con lo mismo. Puede ser que ahora digamos, bueno, sí hay mucha información, pero no lo estamos viendo, y una pequeña acción que estamos haciendo todos los días acabe siendo un gran desastre en 3, 4, 5 años. Pequeñas acciones como por ejemplo el cuidado de las mascarillas, aprender sobre cómo tenemos que cuidarlas, ese tipo de información que podemos encontrar en internet en fuentes fiables y siempre teniendo una mente crítica, que es algo que debemos empezar a desarrollar y sobre todo enseñar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que a lo mejor veamos que no tiene ese tipo de pensamiento, porque al fin y al cabo juntos es donde hacemos el mayor cambio. Fantástico, me ha encantado esta conversación contigo, Victoria. Gracias nuevamente por hacer este pequeño alto. Sabemos que tienes 17 años, estás en un año complicadísimo, segundo bachillerato, así que muchísima suerte con esos exámenes, pues con este curso que es vital, y estamos seguros de que vamos a conocer muchísimas cosas más de las que estás haciendo en esta lucha que es vital que muchos jóvenes también cojan la batuta y quieran emprender acciones efectivas y reales para combatir. Muchas gracias, ha sido un placer. Y arrancamos nuestro social media de esta semana. Hemos querido saber directamente pues la opinión de los jóvenes en torno al tema del cambio climático. Y la primera pregunta era obligatoria. ¿Te preocupa realmente el cambio climático? Y la respuesta ha sido muy directa y contundente. Un 96% de las personas que han participado en nuestra encuesta ha dicho que sí le preocupa. Es una preocupación en su día a día el cambio climático. Otra de las cuestiones que teníamos planteadas en nuestras redes sociales es esta. ¿Qué haces para luchar contra el cambio climático en tu día a día? Bueno, pues tenemos respuestas de todo tipo, pero la verdad es que todas son muy inspiradoras. Por ejemplo, yo reduzco, reutilizo y reciclo. Importante. En casa se intenta, pero en la calle es complicado, ¿eh? También esto es una realidad que nos afecta a todos. Otra persona nos dice, mira, yo soy vegana, he reducido mi consumo de carne, de pescado, compro de forma consciente cosas que no sean de origen animal. También nos dicen por aquí, mira, usar menos plástico, reciclar y reutilizar envases. Bueno, hay un sinfín de opciones que son muy sencillas y que todos podemos utilizar y emplear en nuestro día a día, porque es la única forma de que este cambio sea efectivo, sea real y se pueda notar en nuestro planeta. Otra de las cuestiones que también planteamos es esta. ¿Crees que los jóvenes hacen lo suficiente para conseguir un cambio real? Y bueno, por lo menos lo tenemos claro, ¿eh? El primer paso, como bien se dice, es reconocerlo. Un 87% de los encuestados ha dicho que no hacemos lo suficiente, no nos estamos implicando realmente como la urgencia que tiene este problema. Otra de las cuestiones es esta. ¿Crees que los medios exageran la importancia del cambio climático? Y como yo también lo piensan, el 88% de los encuestados no es suficiente, ¿eh? Siempre hay que hablar más de este tema porque es la única manera de que todo el mundo se entere, de que podamos hacer cambios reales, efectivos en nuestra forma de consumo, en nuestra forma de producción, en nuestra forma de demandar para que podamos tener un cambio. Y por último, con la cara de Trump nos vamos a despedir esta sección y dice así la pregunta. Al igual que Trump, ¿crees que el cambio climático es una invención de los chinos? Y un 89% ha dicho que no. Menos mal, 89% de los encuestados pues no se siente afín a esta postura. Y hasta aquí el social media de esta semana. ¡Let's go! El visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. La Consejería de Transición Ecológica ha concluido el borrador de Ley de Cambio Climático. Se trata de un documento disruptivo, innovador, pero sobre todo ambicioso, que pretende convertir a Canarias en un territorio totalmente vanguardista en este ámbito. El objetivo es claro, convertir a Canarias en un territorio totalmente descarbonizado para el año 2040. Sin lugar a dudas, nuestra comunidad autónoma está dando pasos agigantados en la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué están haciendo nuestros jóvenes al respecto? Y para hablar de todo esto saludamos a Federico Geis, él es miembro de la Asociación Juventud por el Clima. Muy buenas tardes, Federico, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar acerca de un movimiento, ¿eh? He preguntado previamente si era una asociación y ustedes prefieren llamarlo Movimiento Juventud por el Clima. Aunque parezca una tontería porque pienso que el nombre, ¿no?, define un poco de qué se trata este movimiento. Sí que nos gustaría que nos contases tú de primera mano en qué consiste este movimiento.
Vale, o sea, preferimos llamarnos movimiento porque todavía es algo como bastante líquido, como que tenemos una serie de ideales y entre ellos es, bueno, pues ser bastante flexibles y ante todo somos un movimiento asambleario. Entonces, todo esto comenzó a finales del año 2018, que ya van a ser 2 años ya, que la verdad es que se han pasado volando. Empezaron con las movilizaciones mundiales, que las primeras potentes fueron en Bruselas, si no me equivoco. Sí. Y nada, ya al par de meses en Tenerife, y aquí ya las estaban organizando, porque yo en las primeras no estuve organizando, pero fui, me vi el ambientazo que había y ya desde el primer momento supe que me quería unir. Y entonces nada, y a partir de ahí, pues nada, empezó todo el tema de la organización de eventos, que sobre todo, que me parece importante reiterar, que es un movimiento asambleario. Y eso quizás tiene un nombre un poquito grande, pero lo que significa es que somos una organización totalmente horizontal, es decir, que aquí no hay jerarquías, ni cargos, ni nada por el estilo, y la idea es reunirnos, que las asambleas están completamente abiertas, intentamos publicitarlas a través de redes sociales, pero vamos, que en cualquier momento te puedes poner en contacto con nosotras y te vamos a indicar cuándo puedes venir a la siguiente. ¿Y exactamente qué temas o qué problemáticas tratan de resolver o por lo menos intentarlo durante esas asambleas? Vale, pues principalmente creo que lo podemos resumir en 2 pilares importantes. Las primeras movilizaciones, como que lo que reivindicaban era de la declaración de la emergencia climática. ¿Esto qué significa? Pues como que lo que se buscaba era que los gobiernos se involucrasen o se comprometiesen a lograr la neutralidad climática. ¿Eso qué significa? Significa que intentar a nivel de, por ejemplo, de ayuntamiento, o a nivel de cabildo, o a nivel de, por ejemplo, de Islas Canarias, pues que la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten sean lo mismo que lo que absorbemos. Es decir, que se queda 0. Ojalá. Entonces, el ayuntamiento de La Laguna fue el primer ayuntamiento en España en declarar la emergencia climática y de pocos meses después también estuvo el gobierno de Canarias. Ahora, ¿de qué se trata? Porque está muy bien, en plan es una palmadita en la espalda, pero ahora hay que hacer el trabajo, ¿no? Que es estar encima de las administraciones públicas para que lo logren, pero también por otro lado, en plan hacer nosotros nuestro trabajo interno o a nivel de sociedad, hacer el resto del trabajo. Y entonces aquí viene el segundo pilar, que sería la concienciación, ¿no? O la educación, el estar en las calles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos por un lado el tema de la organización de eventos, que por un lado tenemos las manifestaciones, que es lo típico, pero es extremadamente necesario, ¿no? Vital. Que yo he hecho la relación hace relativamente poco, que es eso, en plan, tú no sabes si un problema es realmente importante o menos lo va a saber la gente que tiene la capacidad de tomar decisiones de alta importancia, si no ves a la gente en la calle, si no ves un movimiento potente ahí que esté apoyando ese tipo de medidas, porque si seguimos siendo la misma minoría de siempre, como lleva siendo la gente que lleva reivindicando lo del cambio climático, ¿no? Que es un problema desde hace décadas ya, pues hasta que no haya una movilización, hasta que no se note que es algo que tiene potencia, pues no se va a hacer algo al respecto. Entonces, por eso digo que las manifestaciones son como lo típico que se dice, pero que es importante, sigue siendo importante ir, sigue siendo importante estar en las calles o estar en las redes sociales, como hemos intentado hacer ahora con el tema de la COVID. Claro, ha habido que adaptar incluso esa forma de manifestación. Total. Pues sí. Que ya en España se han hecho, yo no sé si les suena, pero que en España se hizo una manifestación holográfica donde se grababa la gente y todo eso. Nosotros hemos hecho una forma un poquito más humilde, pero bueno, eso es intentar estar en redes, intentar entender que siga habiendo movimientos. Pero bueno, eso por ahora se ha quedado un poco parado, porque la verdad es que creo que la gran mayoría de movimientos sociales se han parado en seco ahora con el tema de la pandemia, sí. Pero hay que continuar, es importante, como tú bien decías, el que se vea la presencia y el apoyo de la causa para que los organismos públicos también pues tomen medidas. Hablando de eso, sabemos que los jóvenes están implicados cada vez más, por suerte, pero desde tu perspectiva, desde esta plataforma, desde este movimiento, ¿cómo ven ustedes la presencia o el apoyo o si se hace algo realmente desde el ámbito gubernativo? Vale, sí. Es una pregunta complicada, ¿no? Porque como que nunca lo sabes y sobre todo porque lo vas percibiendo muy diferente dependiendo del día, ¿no? O sea, yo siempre me hago la pregunta de no sé si el problema es que todavía como que no ha calado el mensaje y todavía hay que seguir dándole esfuerzo a eso, o el mensaje ya ha calado, ahora el problema es ver cómo ponemos la primera, ¿no? Cómo empezamos a arrancar para que el coche vaya metiéndose.
Entonces, de cara a apoyo, es complicado, ¿no? Porque todo el mundo te dice, sí, a tope con el cambio climático, tenemos que hacer algo al respecto y tal. Pero luego eso se transforma no sé, en venir a las asambleas, en organizarnos, en llevar lo que decimos a la acción. Ahí ya quizás no se traduce tanto. Entonces, bueno, pues a nivel sociedad seguimos trabajando en ello. Creemos que hay bastante recorrido, pero desde luego, o sea, lo que me parece innegable es que ya empieza a haber tracción, ¿no? Empieza a haber una especie como de inercia, por llamarlo de alguna forma. A nivel de administración pública, pues, complicado, ¿no? Sí. Como siempre, no se puede negar que se estén dando pasos. Pero claro, o sea, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿no? Siempre que se habla de cambio climático, ¿no? Cuando nos referimos a qué se hace al respecto, pues son dos categorías, ¿no? Mitigación, que es decir, vamos a intentar que lo malo que va a ocurrir pues sea lo menos malo posible, y luego adaptación, que es decir, van a ocurrir cosas malas, ya sea aumento de la frecuencia de incendios, aumento de los niveles del mar, pérdida de biodiversidad, que siempre recordar que, o sea, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, eso implica que lo que comemos cada vez va a ser más complicado de conseguir, lo que pescamos ya nos estamos esquilmando en los mares y todo eso. Entonces, entender que cada vez la vida va a ser más complicada. Entonces, adaptarnos a esa nueva realidad, que ya nos empezamos a entender qué puede ser adaptarnos a una situación de excepción con el tema de la pandemia. O sea, sí, ha sido una buena práctica. Sí, esperemos que no. O sea, el punto es intentar que no sea tan chungo, ¿no? O sea, el punto es que nosotros queremos vivir igual o mejor de lo que vivieron las generaciones anteriores, ¿no? Ha sido un problema totalmente heredado, ¿no? Que es cierto que no podemos decir que no tenemos parte de culpa, porque el sistema de consumo, nuestra forma de vida, pues es innegable. Los teléfonos que llevamos, la ropa que utilizamos, o sea, todo forma parte de un núcleo que al final, pues, hace mal a nuestro planeta. Entonces está claro que tenemos un problema heredado, pero que tenemos que adaptarnos y sobre todo empezar a combatirlo. Y yo lo que creo que el problema es el tiempo, ¿no? Juega en nuestra contra y sí, hay planes de hacer cosas. Ahora se ha culminado ese borrador de ley de cambio climático aquí en Canarias, pionero, que bueno, es muy aplaudible, pero necesitamos que se aplique ya, ahora, ¿no? Total, y ahí van a haber un montonazo de problemas. Es que muchas cosas que probablemente en ese texto dicen o tratan de defender va totalmente en contra de las inercias y de las dinámicas que teníamos hasta ahora. Sí. Entonces va a ser extremadamente complicado. Nosotros también aplaudimos, en plan es que fantástico que se esté legislando de cara a eso, pero que claro, que quizás, por ejemplo, sí que podríamos hablar de que el aspecto de la adaptación, que es súper importante, porque la mitigación, vale, es importante y hay que reducir las emisiones y eso no hay tu tía, ¿no? Eso hay que hacerlo. Pero claro, la adaptación es más importante todavía, porque es que da igual lo que hagamos nosotros, si el resto de países en plan no hacen nada, pues entonces vamos a tener que adaptarnos igualmente. Y quizás ahí es muchísimo más complicado, porque lo que implica es organizarnos, es empezar a repensar todo, cómo nos organizamos la sociedad, desde qué es lo que comemos, hasta dónde vivimos, cómo vivimos. Un pensamiento crítico total. Sí, y total. Y es que, claro, el tema de la urgencia es que no se puede repetir lo suficiente. Es que ya estaban hablando en el IPCC como que nos ponen, para evitar las peores consecuencias del cambio climático, tenemos que llegar a la neutralidad de carbono para 2045, para 2050. O sea, yo no sé si entendemos en plan... No creo que lo entendamos. No sé si o sea, la idea sería reducir en un 8% las emisiones anualmente. O sea, para que se hagan una idea, eso es como si tú coges todo lo que compras a lo largo del año y lo vas reduciendo en un 8% año por año. En plan de... Es en plan de, te vas a tener que mover un 8% menos todos los años, vas a tener que comprar un 8% menos de ropa, de comida, de todo. Porque claro, porque tal y como tenemos estructurado el sistema actualmente, en plan, emite un montón de emisiones. Entonces, no sé, esa cifra, un 8%, quizás parece poco, pero es una auténtica burrada. Y en plan de... Y es urgente, es para mañana. Es para ayer, sí, es para ayer. Total. Federico, me gustaría que bueno, después de que escucharan esta pequeña conversación que hemos mantenido nosotros, pues a lo mejor algunos jóvenes que nos estén escuchando, pues se le haya sembrado el gusanito de decir, oye, además de reciclar en casa, además de pues saber qué como o qué cosas compro, ¿no? Para vestirme, a lo mejor me puedo implicar de una mejor manera, puedo ser activista, ¿no? Puedo intentar que otros jóvenes o otras personas, porque al final tiene que ser un movimiento global, no va de edades, se impliquen más, ¿no? ¿Cómo podrían participar dentro de este movimiento? Entonces,
Sí, efectivamente, como que a mí me parece que la mayor cosa que puedes hacer, bueno, siempre se dice, ¿no? Lo típico, deja de coger avión, deja de comer o come menos carne. En plan, esa ya nos la sabemos, ¿no? Pero que luego me parece que lo siguiente, exacto, es únete a una asociación. No tiene que ser a Juntos por el Clima Tenerife, pero tienes un montón de asociaciones. Tienes Más Ecologistas en Acción, tienes ATAN, tienes asociaciones de vecinos, que hay asociaciones de vecinos que están muy implicados en este tema. Pero en lo que respecta a nuestro movimiento, pues nos tienes en redes sociales, nos puedes encontrar en cualquier sitio. O sea, pon en Google Juventud por el Clima Tenerife y nos vas a encontrar bastante rápido. Esperamos, de verdad que lo intentamos. Y sobre todo ven a las asambleas, que yo creo que ven a las asambleas, que dan bastante miedo al principio, pero que yo lo entiendo, pero que de verdad que ahí es donde creo que se cuece lo importante y necesitamos gente, de verdad que sí. Pero luego, si no, siempre tenemos las acciones que quizás las hemos tenido que dejar de hacer, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero según vayamos adaptándonos a las medidas de seguridad y todo eso, pues mira, hemos organizado cafés climáticos, hemos organizado picnics, estamos intentando organizar recogidas de basura, intentar organizar plantar árboles y todo eso, en plan, y con el objetivo, ¿no? de que eso se vuelva lo cotidiano, ¿no? En plan, que el objetivo en última instancia es eso, en plan de, no es, o sea, queremos que deje de ser activismo, queremos que empiece a ser cotidianidad. Bueno, pues un grandísimo objetivo que deseamos de verdad que se cumpla por el bien de todos, porque al final sin planeta no hay nada, ¿no? Es fundamental tenerlo claro. Hoy estarán participando además otros miembros de este movimiento y con el programa estaremos hablando de negacionismo. Y Federico me confesaba, me decía, oye, me gustaría que no tuviésemos que centrar pues una parte del programa en este tema en concreto porque nos quita tiempo de hablar de cosas realmente más interesantes, que sería el cómo hacerlo, cómo llevar a cabo ese cambio efectivo. Pero sí es verdad que para poder dar un esbozo más global, más redondo, ¿no? de lo que es el cambio climático aquí en Canarias, aquí en Tenerife, aquí en La Laguna en concreto, tenemos que hablar de lo que es el concepto a través incluso de lo que son los opuestos, porque se están diciendo determinadas cosas para que luchemos nosotros en la medida de lo posible en nuestro propio entorno contra esos negacionistas, ¿no? Porque al final tenemos que ser conscientes, la información es poder y saber lo que está pasando en nuestro planeta nos va a hacer tener las claves, las llaves, las herramientas para poder realizar un cambio, aunque sea pequeño en nuestro entorno, que repercuta en un cambio global que es la idea, ¿no? Total. Bueno, pues con este mensaje, Federico, cerramos esta entrevista. Ha sido un placer enorme compartir este pequeño rato contigo y nosotros enseguida estaremos hablando también con más miembros del equipo de Juventud por el Clima Tenerife. Según los expertos, ya pasaron los 10 años claves para poder revertir los efectos del cambio climático en su totalidad. Sin embargo, Naciones Unidas aún se muestra optimista, diciendo que quedan todavía 10 años clave para poder luchar y poder alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para lograr así y garantizar la sostenibilidad en nuestro planeta. Personalidades, diferentes colectivos de diferentes edades se han convertido en activistas contra el cambio climático y convirtiéndose así también en verdaderos influencers. Hoy vamos a analizar quiénes son los influencers del cambio climático. You have to decide what's important in the world. I will look at energy, climate change, and disease eradication. It's important that we start deploying solutions unnaturally fast. We are running out of time here. He tends to look at problems from unusual angles. There hasn't been innovation in nuclear energy for 25 years. What are the odds of getting the job done? If you want to make a dent in this, you better think in wholesale magnitudes. Our Earth is warming up and our oceans are rising. Extreme weather is wrecking millions of lives. From California to the Amazon, our forests are burning. We are in a climate emergency. We cannot let this happen on our watch. Up to 1 million species are becoming extinct because of mankind's actions, and time is running out. History shows us that when enough people rise up and demand change, those in power have no choice but to act. Millions of people around the world are taking to the streets on a climate strike, demanding our leaders listen to the science and act. We must take back power. That means voting for leaders who care about the future of our planet. Join in supporting environmental movements like Greenpeace or Fridays for Future. Muchas gracias. Es un verdadero honor recibir este reconocimiento de una organización que lucha firmemente por resolver los problemas del medio ambiente en el mundo. Eso en primer lugar. Y segundo, porque
me permite lanzar un mensaje, y el mensaje es que no tenemos tiempo. Según la ONU, quedan 11 años para que los impactos del cambio climático sean irreversibles. Basta de palabras huecas, es hora de actuar. Desde aquí, pido hoy a las autoridades y empresas que por favor implementen ya cambios reales y efectivos en su política medioambiental. No nos sirven los lavados de cara, las medias tintas o las medidas a largo plazo. No nos vale que los anteriores no hayan tenido en cuenta nuestro planeta. Estamos en emergencia climática. El planeta no soporta más demoras en lo que es un derecho y una obligación.